Buenas noches a todos. Damos comienzo a esta ayudantía. Hoy habíamos fijado una clase para las 22 horas, 12 de octubre, pero han tenido muchos problemas la plataforma en general para habilitar a los ayudantes, ¿ya? Esta es la primera clase de bienvenida de la ayudantía de Derecho Internacional Público y espero que sean bienvenidos en general, ¿no? Que tengan la apertura de aprender y retroalimentarse en general de todo lo que vamos a ver en esta ayudantía. Mi nombre es Franco Díaz, soy estudiante de Derecho de cuarto año de la Universidad de la Universidad del Alba, y en la cual, además de todo, digamos, el contenido que abarca la asignatura, traté de comunicarme con el profesor Sergio Beltrán, que es el docente titular de la asignatura, pero no me contestó el correo que envió hoy día, ¿ya? Así que lo importante ahí es que me voy a estar comunicando con él directamente. Además de eso, subí un PPT dentro de la aula virtual, en el cual podrán encontrar un resumen de un libro que me sirvió para estudiar Derecho Internacional Público, precisamente con el profesor Sergio Beltrán. El libro se encuentra en la biblioteca, no sé si lo voy a poner acá en la cámara, pero eh, el nombre es Derecho Internacional Público, ¿ya? Y el autor es Edmundo Vargas Carreño. ¿Ya? Este está en la biblioteca de la Universidad UDALBA, en la Universidad del Alba, y pueden pedirlo directamente. Yo, de hecho, lo saqué a propósito de hacer esta pequeña introducción del Derecho Internacional Público, ¿no? Así que antes de comenzar, la idea de esta ayudantía era, sin lugar a dudas, fijar los horarios a trabajar, el contenido específico de la ayudantía en cuanto a lo que ustedes necesitasen, y además de eso, realizar todo lo concerniente a la información de trabajo que vamos a tener en la ayudantía, ¿ya? Pero sin embargo, vamos a hacer una pequeña introducción en vista que hoy día no llegó ningún alumno. No sé si puede haber sido un error del sistema o si las invitaciones no se enviaron a tiempo, pero yo recuerdo que la efectué como las 11 de la mañana, ¿no? Y que envié los mensajes, pero como les mencioné, la plataforma de la ayudantía está un poco complicada en ese sentido. Así que dentro de lo que podemos hacer hoy día es hacer una pequeña introducción del material de estudio del profesor Sergio Beltrán, y lo que yo realicé, ¿no? Un poco como representación y como ayuda a propósito de cómo trata los contenidos el profesor Sergio Beltrán, ¿no? El profesor Sergio Beltrán es un profesor muy destacado en la Universidad del Alba, y tuve una de las eh, suertes de ser su alumno, ¿ya? Así que estoy muy orgulloso de eso y que me hayan designado como ayudante en su cátedra, ¿no? Dentro de lo primero que podemos ver en el derecho internacional es básicamente la introducción, que nos podría llevar a concluir si estamos frente a un orden normativo o no, y si es así, cómo se ha ido formando este derecho internacional público, para luego llegar lógicamente al concepto, ¿no? Que es como lo que nos interesa, ¿no? Lo primero que podemos decir en general es que la primera denominación de derecho internacional público la hizo un filósofo, ¿no? Y jurista británico, Jeremías Bentham, ¿no? En 1780, ¿ya? Y lógicamente como International Law, ¿no? En inglés. Pero con anterioridad hay innumerables expresiones, ¿no? Y las mejores son provenientes precisamente del derecho romano, ¿no? Donde la expresión ius gentium pasa a denominar un poco el derecho común, ¿no? De esta clasificación que tenían los romanos en cuanto a derechos civiles de unas personas versus el derecho de los extranjeros, ¿no? Que entraban a Roma a negociar. Precisamente de eso, de esta expresión de derechos de gentes, va a acuñarse el derecho internacional público como una expresión
sinónima casi del derecho internacional, ¿no? Entonces, tenemos como exponente al creador del Código Civil de Chile, ¿no? Que es Andrés Bello, quien en 1832 publica en Santiago un libro precisamente que trata como título Principio de Derecho de Gentes, ¿no? Que posteriormente en ediciones se cambia el nombre y queda, digamos, vinculado directamente con principios del derecho internacional, ¿no? Luego de eso, podemos decir que esta ciencia, en cuanto a referencia histórica, se va a ir denominando de alguna forma, acuñando este término de derecho internacional, ¿no? Y el término de derecho internacional, ¿no? Denomina, ¿no? Y se consolida en la práctica, designándose en las principales lenguas romances de la época, ¿no? En el francés, ¿no? El italiano, ¿ya? Y el español. En general, ese es como un análisis histórico de la palabra derecho internacional, ¿no? Que podemos hacer súper rápido y entender un poco de dónde proviene, ¿no? Pero para resumirlo, el derecho, el ius gentium, o el derecho de gente, que proviene del derecho romano, nos hace como la primera luz de visibilidad. Luego de eso, el concepto de derecho internacional público, en general, se tiende, digamos, a mal conceptualizar como simplemente definirlo a través de los sujetos que integran el derecho internacional público, desde esa perspectiva. Entonces, de esa perspectiva podemos decir simplemente que el derecho internacional, ¿no? Regula las relaciones entre estados independientes, pero esa definición es súper inexacta, ¿no? Porque finalmente es incompleta. Hay otros organismos internacionales también que no son estados y que también regula el derecho internacional público. Por tanto, el concepto que acabamos de dar no anda muy bien, ¿no? Le falta. Por otra parte, hay una creciente, ¿no? Campo de actividades y asuntos que son regulados por el actual derecho internacional, por tanto, también hay una multiplicidad de soluciones dentro del derecho internacional público que nos va a hacer caber que tampoco podemos definirlo por su contenido, ¿no? Porque finalmente el contenido de la norma de derecho internacional, como su carácter lo dice, regula las relaciones también de interés público entre el Estado, ¿no? Y también podemos finalmente definirlo y tratar de buscar la definición desde el punto de vista eh, de el procedimiento mismo por el cual se genera una norma de derecho internacional, ¿no? Y por tanto, el derecho internacional público va a estar conceptualizado por todas aquellas normas, cualquiera que sea su contenido, que por proceder de una fuente propia del derecho internacional, principalmente tratados que vamos a analizar, costumbres o principios generales del derecho, han adquirido en un determinado momento el carácter de jurídicas, ¿no? Esto es decir, obligatorias, para los que las crean, ¿ya? Porque ya sabemos que el tratado internacional es fuente del derecho internacional y es la principal fuente del derecho internacional, y por la cual los estados que acuerdan fijar una norma, además son receptores de la misma obligatoriedad. Entonces es bastante interesante verlo desde ese punto de vista. Los mismos estados crean su propia norma, como en un contrato, en el derecho privado, ¿no? Luego de eso, luego de haber definido un poco el tema en general, hay que hacer siempre una diferencia entre el derecho internacional público versus el derecho internacional privado, ¿no? Y que ahí radica un poco la no confusión de conceptos, ¿no? En el derecho internacional público debe distinguirse, lógicamente, del privado, toda vez que su contenido, fuentes y método de cada uno son diferentes, ¿no? Mientras en el derecho internacional público nos encontramos con un derecho material, ¿no? Con un derecho realmente del contenido, ¿no? De contenido mismo, sustantivo, a eso me refiero. En cambio, en el derecho internacional privado es un derecho formal, ¿no? Que tiene un sentido simplemente de solucionar los conflictos de normas
en los casos que frente a una determinada situación, ¿no?, intervienen uno o más países concurrentes. Por ejemplo, aquí podemos decir que en lo que respecta a una sucesión en el extranjero, ¿qué pasa si un italiano domiciliado en Chile eh, fallece dejando bienes en Italia, pero cónyuge, perdón, e hijos chilenos? ¿Ya? ¿Qué norma es la que regula la sucesión? Si la del derecho italiano o si, o si derechamente la del derecho eh, chileno, ¿no? Ahí tenemos un conflicto de normas, por tanto el derecho internacional privado va a solucionar ese conflicto, va a tener un carácter formal y no sustantivo. Ahí la primera diferencia entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado, ¿no? Y es por tanto una de las principales diferencias, ¿no?, que tratamos de esbozar, ¿no? Eh, en realidad sabemos que las reglas del, bueno, no lo sabemos, pero para un poco diferenciarlos, las reglas del derecho internacional privado son contrarias a las del derecho público, ¿no? Se contienen en lo fundamental en las legislaciones internas, ¿ya? O sea, ahí está la otra diferencia, ¿no? Como estábamos hablando de solución de conflictos de normas internas, lógicamente que se contienen dentro de los mismos estados, en la normativa interna de cada estado. Aunque también dichas reglas pueden codificarse lógicamente en tratados, ¿ya? O convenciones internacionales. Eso no obsta que puedan llegar a cumplir o a lograr esa unificación tal, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos como ejemplo la Convención de la Haya sobre Derecho Internacional Privado, ¿ya? El Código Bustamante de 1928, ¿ya? Y también hay diversas otras convenciones que se han venido celebrando y que son muy crecientes los estados que participan en ellas por una suerte regular estas situaciones que dimos en el ejemplo. Por ejemplo, una sucesión de un extranjero que tiene parientes chilenos y además que tiene domicilio en Chile, ¿ya? Eso es como primero y igual hay que esbozar un poco en cuanto al concepto del derecho internacional público. Ya lo dijimos que hay que tomarlo desde el punto de vista de la creación de normas, no de los sujetos que participan en ellas, ni tampoco del contenido, ni tampoco, como habíamos dicho, los sujetos obligados. Entonces, esa es como la principal forma de conceptualizar el derecho internacional público. Luego de eso, perdón, nos vamos al eh, las diferencias, ¿no?, que existen dentro del mismo derecho internacional público en cuanto a la zona donde va a crearse la norma, ¿no? La zona, me refiero al lugar, ¿no?, donde se va a aplicar una misma región geográfica, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro del derecho internacional, lógicamente hay que caber la distinción entre un derecho internacional general versus un derecho internacional particular o regional, ¿ya? Lógico que el primero está formado por las normas que son válidas o pueden llegar a serlo para todos los estados del mundo. Y aquí nos encontramos con normas generales, ¿no?, y que son también llamadas como comunes, ¿ya? Podemos encontrar con principios generales del derecho, por ejemplo, las llamadas jus cogens también, normas imperativas del derecho internacional público. También nos encontramos con reglas consuetudinarias que han sido ya aceptadas universalmente, ¿ya? Entonces, dentro del derecho internacional general lo encontramos con esa particularidad, ¿no? Y en cuanto al particular, debemos decir que comprende solo las normas que se aplican a un número más o menos limitado de estados, ¿ya? Generalmente, como les decía, la diferencia ahí está en que son de una región geográfica limitada, ¿no? Por ejemplo, Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, Europa, ¿no?, a una zona específica de países asiáticos, por ejemplo, ¿no? El derecho internacional general estrictamente está constituido únicamente por normas consuetudinarias, como habíamos dicho, universales, principios generales del derecho, aunque en la actualidad ya sabemos que existe la Carta de las Naciones Unidas, ¿no?, que básicamente son aceptadas por todos los estados del mundo. Podríamos llamarlas también como un derecho internacional general, ¿no?
otros tratados también pueden ser considerados como derecho internacional general, ¿no? Y así encontramos, lógico, que esos tratados, lógicamente, van a regir para los estados, ¿no? Por tanto, van a ser normas casi, por decirlo de mejor forma, obligatorias para los estados, ¿no? Y en ese sentido podemos hablar también, el derecho internacional particular está formado por los tratados bilaterales, ¿no? Entre dos países, o multilaterales, entre muchos países, ¿no? Celebrados por un grupo de estados o por las normas consuetudinarias aplicables a una determinada región geográfica, ¿no? Por ejemplo, el profesor Sergio Beltrán da ejemplo también, el derecho que se tenía aplicado como particular en cuanto a lo que se regulaba entre los países limítrofes de Latinoamérica, ¿no? Perú, Bolivia, Argentina, etc. En la actualidad, a medida que la interdependencia y la globalización, ¿no?, a escala mundial va creciendo, se hace más evidente, el derecho internacional va tendiendo, ¿no?, a su carácter general, a su carácter común. No obstante, lo cual hay que destacar, lógico, como habíamos dicho, a América Latina, donde surge un derecho internacional con características e instituciones bastante particulares, como el asilo diplomático, y que subsisten todavía con carácter de regional. Luego de eso, luego he dicho, digamos, esta diferencia entre derecho internacional general y particular, y también haber dicho, ¿no?, esta introducción del derecho internacional público en sí, las diferencias con el derecho internacional privado, vamos a hablar de un tema que es súper interesante y que es el carácter jurídico de una norma de derecho internacional, ¿no? Bueno, el carácter eminentemente jurídico, ¿no?, que posee el derecho internacional resulta al reunir lo principal, ¿no?, los elementos propios de todo sistema normativo, ¿no? En introducción al derecho, en cátedras como introducción al derecho, nos pasan porque todavía soy alumno de la Universidad del Alba, eh, los sujetos obligados, ¿no? Nos pasan también cuáles son los elementos que forman, ¿no?, un orden normativo en específico, ¿no? ¿Cuál es la autoridad normativa que emite las normas, ¿no? Y ahí van a reunir todos estos elementos propios del sistema normativo, ¿no? Y lógicamente que en la práctica la comprobación de las normas son observadas, que es una característica esencial de que son aplicadas para la validez de la norma y la eficacia, según la teoría de Kelsen, ¿no?, la teoría normativa de Kelsen. Generalmente son aplicadas las normas y son obedecidas por los estados, ¿no? Y lo que le da la característica de validez y legitimidad a la norma, ¿no? El derecho internacional es, pues, valga la redundancia, derecho y no moral, ¿ya? Menos política y aún menos cortesía internacional, ¿no? Si bien las vinculaciones con la moral internacional son evidentes, ¿no? Por ejemplo, una norma que ni en todos los estados es no matarás, por ejemplo, que cualquier atentado a la vida es tomado por el derecho internacional como un atentado grave, así lo consagran innumerables tratados internacionales de derechos humanos, como también la observancia de las garantías que son establecidas a través de estos tratados internacionales en cuanto al respeto de los derechos fundamentales de la persona, la dignidad, por ejemplo. Aunque estas últimas, como habíamos dicho, las normas internacionales, ¿no?, difieren, lógicamente, de la moral por el contenido, por las fuentes y cómo se organiza las sanciones también que tiene el derecho internacional. Ahí difieren inmediatamente de la moral, ¿no?, como sistema normativo. Eh, También debe distinguirse el derecho internacional de la política internacional, porque al igual que lo que sucede con el derecho interno, la influencia de esta sea muchas veces determinante en la formación de aquel. En todo caso, la política internacional en cuanto a ciencia estudia las actuaciones de los estados, ¿ya? Entonces, la política internacional debe diferenciarse inmediatamente del derecho internacional público, de su carácter jurídico, ¿no? Porque la política internacional
es fuente material del derecho internacional, ¿no? O sea, es completamente relevante que dentro de un sistema jurídico las fuentes materiales del derecho vengan a ser aquellos episodios sociales que ocurren dentro de un país, ¿no? Sean políticos, religiosos, etcétera. Y por tanto, la recolección de todas estas fuentes van a crear una norma jurídica a través de un tratado internacional, ¿no? Que es como se estructura el derecho internacional, más allá de otras fuentes del derecho internacional público. En cuanto a tampoco confundir, ¿no?, con la cortesía internacional, podemos decir que básicamente la cortesía consiste simplemente en meros usos, ¿no?, o prácticas que los estados adoptan por razones de recíproca convivencia, ¿no?, y que por tanto no son derechos en ninguna forma, ¿ya? No hay convicción jurídica de que se está actuando frente a una norma jurídica. Los sujetos obligados simplemente creen estar actuando por una cortesía, no por una norma obligatoria de derecho internacional público, ¿ya? Sin embargo, nada obsta que con el tiempo, lógicamente, una cortesía se transforme en una norma de derecho internacional, al igual que las normas morales que mencionábamos, ¿no? Sino también de esa forma se recoge a través no solamente de un derecho de un tratado, sino que también la recoge la misma costumbre internacional, ¿no? Puede transformarse en una regla de derecho internacional, finalmente a través de una norma consuetudinaria de derecho, ¿no?, de derecho internacional público. El carácter jurídico del derecho internacional se manifiesta al reunir los elementos que estamos hablando, ¿no?, que son necesarios para ser considerados un órgano normativo. Estamos hablando de la autoridad normativa, de la forma en que nace la norma, de los sujetos obligados, de las sanciones, ¿no? Estamos hablando también de la convicción de estar actuando frente a una norma obligatoria de derecho internacional público. Desde luego, ya habíamos dicho que posee una autoridad revestida de competencia necesaria para elaborar normas jurídicas del derecho internacional, ¿no? Por mucho que en la generalidad de los casos esa autoridad esté constituida por quien en definitiva van a estar obligados por la norma jurídica, o sea, los mismos estados, ¿no? Ya sabemos que dentro del derecho interno de cada país o dentro del derecho interno del Código Civil chileno encontramos el principio de autonomía de la voluntad, por el cual se le da el carácter de norma de ley, ¿no?, a todo contrato válidamente celebrado. Entonces, ahí encontramos ya una expresión de lo que puede llegar a ser la convicción y la voluntad de los estados en participar y formar una norma de derecho internacional público. Por otra parte, el carácter jurídico del derecho internacional se comprueba en la práctica misma en que los estados, tanto en sus relaciones recíprocas como internacionales, acatan sus disposiciones. ¿Ya? Estamos hablando de aquella convicción jurídica que hemos venido hablando ya hace un poco de tiempo y que finalmente los estados lo invocan también en sus peticiones de derecho internacional público. Muchas veces invocan las normas de disposiciones, los tratados internacionales, ¿no?, para lograr o defender posiciones, ¿no?, que están respaldadas por normas de derecho internacional público. De hecho, las violaciones que en la actualidad se producen al derecho internacional público son bajísimas, son escasas, considerando siempre que se trata de asuntos que se vulneran cuando son de alto importancia política. Los países generalmente vulneran una norma de derecho internacional público cuando reviste un alto interés político dentro del país. Pero en general los estados deben acatar las normas de derecho internacional público, ya sean de carácter general o regional, ¿ya? También los tribunales aplican e invocan derecho internacional público. Ya hemos visto innumerables sentencias, como ustedes ven, son estudiantes de derecho también, van a haber muchas sentencias en donde se van a encontrar con normas de carácter general invocadas por jurisprudencia nacional, ¿no? En general hay ciertos estados que la hacen a través de la incorporación efectiva a través de sus cartas magnas, sus constituciones. Ya sabemos también que dentro del principio de supremacía constitucional de la Constitución, de la ex Constitución que está siendo reformada, el artículo 5 y 6 de la Constitución, viene a establecerse esta suerte de equiparación de normas en cuanto a jerarquía constitucional a las normas de derecho internacional que versen sobre derechos humanos.
Entonces ahí encontramos un ejemplo. Hay otros estados que hacen un reconocimiento explícito de las normas de carácter internacional, ¿no? En suma, en la práctica nos confirma que el derecho internacional funciona como un verdadero orden jurídico, ¿ya? Así que ese es el carácter jurídico del derecho internacional y que es súper importante para diferenciarlo de otros órdenes normativos como son la cortesía, la política internacional o la moral en general. En cuanto a sus funciones ahora, podemos hacer una separación, ¿no?, de las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales en el derecho internacional público. ¿Cómo está estructurado el derecho internacional público en torno a estas funciones que ya se conocen tanto dentro de las normativas internas o dentro del derecho interno de cada país, ¿no? En cuanto a la función legislativa, ya sabemos que dentro de un Estado la función creadora de normas no está entregada a la gente misma, ¿no? Digamos, a los habitantes del país, sino que están más bien por órganos centralizados y permanentes que legislan de manera más o menos general y abstracta para toda la nación, una parte de ella. Ya sabemos ya la teoría de la representatividad de la democracia, a propósito de que el mandato representativo que tienen aquellos personas que trabajan en el Congreso, diputados y senadores, por el cual fueron electos, ¿no?, y que forman un poco de la teoría democrática, por el cual el mandato representativo de ellos, por cierto periodo, es como si estuvieran legislando todos los chilenos, ¿no? Por tanto, son órganos distintos, centralizados en el derecho interno y permanente, ¿no?, que van a legislar de una manera más o menos permanente. En la creación de una norma jurídica no participan formalmente las personas, ya lo habíamos dicho, ¿no?, que son sus destinatarias, no así en el derecho privado, ya lo vimos a través del contrato, ¿ya?, que es regulado exclusivamente por la autonomía de voluntad de los creadores de aquella norma. En cambio, algo muy distinto sucede en el derecho internacional, porque la función legislativa está entregada directamente a su descentralización, a diferencia del derecho internacional eh, interno en cuanto a la función legislativa, ¿no? Ahí vimos centralización, en el derecho internacional público vemos una descentralización, ¿ya? Esto quiere decir que el órgano que emite normas de derecho internacional público no es uno solo, está disperso, son los mismos estados, ¿no? Y la importancia que va a desempeñar esta suerte de la voluntad de los estados, ¿no?, en la creación de la norma, ¿ya?, como en el derecho privado, ¿no? En lo que respecta a la descentralización, debe observarse que el derecho internacional no cuenta aún con un órgano legislativo central, ya lo habíamos un poco adelantado, y que van a ser esta suerte de estados quienes van a tener entregado completamente la voluntad a través del instrumento que es el Tratado Internacional. Sin embargo, cabe observar que durante los últimos años, ¿no?, se ha formado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que comienza a asumir, aunque de un modo excepcional, lógico, ciertas funciones legislativas vinculantes para todos los estados de las Naciones Unidas. Entonces, ahí estamos viendo un poco de esta suerte del derecho internacional público que tiende a centralizarse o tener un órgano normativo central para la emisión de normas internacionales de carácter obligatorio para todos los estados mundiales. A eso me refiero. Ya no solamente serían obligatorias porque participó de un tratado internacional, sino que también porque son dictadas por un órgano centralizado y que emite normas jurídicas de carácter internacional. A su vez, el carácter voluntario del proceso de creación de normas, ahora ves que el Estado va a participar siempre que tenga la voluntad de hacerlo, es consecuencia básicamente de lo que venimos hablando de la descentralización internacional. Y lo interesante de eso que puede darse, ¿no?, que hayan estados que no se encuentren obligados frente a una norma, ¿no?, a menos que hayan concurrido a la formación de la voluntad en la creación misma de la norma, ¿ya? Este carácter voluntario del derecho internacional queda manifiesto en el derecho convencional, el cual constituye la principal fuente del derecho internacional, ¿no?, que es finalmente el tratado internacional. En efecto, los tratados generalmente solo obligan a los estados que son parte de ellos, ¿no?
también tiene el carácter voluntario del derecho consuetudinario, ¿no? Porque la costumbre internacional, que también es fuente del derecho internacional, aunque no sea un acuerdo tácito, por regla general exige la conducta coincidente, lógicamente, como la costumbre que la conocemos en general, como no fuente del derecho, ¿no? Eh, en estos casos no va a exigir, ¿no?, la concurrencia de un cierto número de estados que en ella concurre de una manera uniforme por un largo periodo de tiempo en la creación de esta norma consuetudinaria. Sin embargo, hay excepciones de ese carácter voluntario, ¿no? Y vamos a encontrar, en primer lugar, ciertos tratados, ¿no?, que se imponen a terceros que no son parte de ellos. Así, por ejemplo, el artículo número 2, número 6 de la Carta de Naciones Unidas, recogiendo el principio de indivisibilidad de la paz, declara que la organización tiene poderes respecto a todos los estados, ¿ya? Frente a ese bien jurídico como la indivisibilidad de la paz como un bien jurídico internacional, ¿no? Un bien jurídico internacional público, incluso de asuntos que afectan eh, a la mantención de la paz y seguridad internacional, que es lo que venimos un poco diciendo. O sea, estas normas, a pesar de la voluntariedad, los estados van a quedar obligados de igual forma. También tenemos como segunda excepción a este carácter voluntario del derecho internacional la costumbre internacional. Básicamente porque suele obligar a todos los estados, incluso a lo que no han reconocido o han participado en su formación, ¿ya? Ello se percibe, por ejemplo, en los casos de los nuevos estados, ¿no?, que nacen después de establecer una costumbre y que, sin embargo, no participaron en ella, pero la acatan, ¿no? El profesor en esta parte da un sinnúmero de ejemplos que él maneja y es bueno saberlos, ¿ya? Como tercera excepción a este carácter voluntario del derecho internacional público, encontramos ciertas resoluciones de algunas organizaciones internacionales que, al ser probadas por un quórum determinado, pasan a ser obligatorias para los estados, ¿no?, que componen esa organización, aunque hayan votado en contra, ¿ya? Por ejemplo, el artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas establece que las resoluciones del Consejo de Seguridad son obligatorias para todos los estados miembros de las naciones, aunque hayan votado en contra, ¿no? De igual modo, ciertas decisiones adoptadas por organizaciones comunitarias o de integración pueden ser obligatorias para los estados miembros de aquella organización. Eso en cuanto a la función legislativa y cuál es la importancia, cuál es la diferencia entre el derecho internacional nacional, perdón, el derecho nacional versus el derecho internacional público. En cuanto a la función ejecutiva, ya sabemos que el ordenamiento interno, la función ejecutiva está entregada a un órgano central, ¿no?, cuya función consiste esencialmente en obtener el cumplimiento de las normas legales, ¿no?, o en su efecto asegurar la efectiva aplicación de las sanciones correspondientes, ¿ya? Entonces, básicamente, en el ordenamiento interno, la función ejecutiva está entregada a un órgano central, ¿no?, y que va a dar cumplimiento a las normas legales, ¿no?, y en su efecto asegurar la efectiva aplicación de las sanciones correspondientes. Este mecanismo centralizado presenta muy pocas excepciones en la que el cumplimiento y respecto de los derechos que se entrega al propio interesado, como es el caso de la legítima defensa. Bueno, aquí vemos que el órgano centralizado por el cual se va a cumplir esta función de ejecutar lo cumplido, de alguna forma va a venir no tener excepciones de ninguna forma, ¿no? Solamente se excepciona casos de la legítima defensa, donde se permite, de alguna forma, restablecer el imperio del derecho a través de una suerte de mano propia, ¿no? El orden internacional, en cambio, carece de un órgano ejecutivo central, de manera que en definitiva es el propio Estado lesionado quien debe obtener que se respeten sus derechos, ¿no? Aquí vemos como una forma de autotutela, ¿no? Resulta así que lo que constituye una excepción en el orden interno, como lo habíamos visto que la autotutela en el orden interno es excepción, ¿no?, en el derecho internacional es la regla general, ¿no? Además de la utilización de la legítima defensa en el caso de ataque armado, único caso que el derecho internacional autoriza a un Estado a usar fuerza en las relaciones internacionales. Los Estados pueden ejercer diversas medidas
para hacer cumplir y respetar sus derechos. Entre esas medidas cabe señalar, por ejemplo, el retiro de los agentes diplomáticos o la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Estado infractor, por ejemplo, la suspensión del cumplimiento de un tratado del Estado que lo ha violado, por ejemplo, o ha dejado de cumplir, el no reconocimiento de una situación surgida en violación del derecho internacional, por ejemplo, ¿no? Pero en un sistema jurídico organizado no puede descansar sobre la base exclusiva de la aplicación de estas sanciones inorgánicas administrativas por los propios lesionados. Ya sabemos que no va a funcionar ahí el carácter jurídico del derecho internacional, ¿no? De ahí que hayan surgido diversos sistemas destinados a centralizar el ejercicio de la función ejecutiva, entre ellos uno de los primeros, en ese sentido, han sido los llamados tratados de garantía, de acuerdo a los cuales los estados contratantes designan a un tercero o varios estados a los que encargan vigilar la observancia del cumplimiento del tratado, ¿no? Y la correspondiente aplicación de infracción correspondientes que van a ser de orden pecuniario. En la actual práctica internacional, uno de los pocos casos que pueden citarse al respecto es el Protocolo de Río de Janeiro de 1942 entre Perú y Ecuador, del cual son garantes Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos de América, ¿ya? Igual que otra forma eh, de, 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 de ser más eficaz, ¿no?, el cumplimiento, son los sistemas de seguridad colectiva, ¿no? A escala universal, la primera experiencia en este sentido fue, por ejemplo, el Pacto de la Sociedad de las Naciones, ¿no? Que viene a ser hoy en día la Nación Unida, ¿no? Pero que fue insuficiente, ¿no? Y que fue completada y perfeccionada por la Carta de las Naciones Unidas, que es la que estamos mencionando, ¿no? En la mencionada carta, la centralización queda manifiesto en las atribuciones reconocidas al Consejo de Seguridad en el capítulo séptimo, la que fundamentalmente dispone que el Consejo de Seguridad puede determinar si hay una amenaza de paz, uno, si hay un quebrantamiento de paz, dos, o si hay un acto de agresión, pudiendo dicho Consejo, en términos simples, adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cumplir sus decisiones y que según el caso pueda llegar a incluir el empleo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ahí vemos un caso bastante complejo en donde eh, básicamente la Carta de las Naciones Unidas contiene un capítulo completo de qué situaciones va a hacer que las Naciones Unidas intervengan, ¿no? Si hay una amenaza de paz, un quebrantamiento a la paz o un acto de agresión, pudiendo dicho Consejo adoptar las medidas que habíamos mencionado para restablecer el imperio del derecho internacional. Otra manifestación de la tendencia a centralizar el ejercicio de la función ejecutiva se encuentra en el mecanismo previsto por la Carta de las Naciones Unidas también para el cumplimiento de sentencias dictadas por la Corte Internacional de Justicia. El artículo 94.2 establece que si una de las partes en el litigio se resiste a cumplir el fallo de la Corte, la otra puede recurrir al Consejo de Seguridad a fin de que este órgano obtenga el cumplimiento. En definitiva, como habíamos dicho, el carácter coercitivo del derecho internacional público se manifiesta un poco acá en esta última ejemplo que vimos en cuanto a el cumplimiento, ¿no?, de una resolución de un litigio por parte de la Corte Interamericana de Justicia a cargo, ¿no?, de un órgano que sería el Consejo de Seguridad que va a obtener su cumplimiento. En cuanto ahora a la función judicial, podemos decir que ya haciendo este símil con el derecho interno, en el derecho interno esta función corresponde a tribunales permanentes, ¿no?, establecidos mediante una ley. La función judicial nacional descansa de mecanismos fundamentales, de dos mecanismos fundamentales, perdón, los cuales son la obligatoriedad de la jurisdicción, por un lado, y dos, la jerarquización de las diversas instancias judiciales, ¿ya? Ya sabemos que hay tribunales de primera instancia, ¿no?, tribunales de segunda instancia, tribunales de única instancia. Entonces, finalmente hay una jerarquización en los grados de conocimiento que van a tener dentro de un respectivo litigio los superiores jerárquicos de cada, de cada, de cada tribunal. En el actual derecho internacional,
el principio básico con relación a las jurisdicciones, que solo es obligatoria cuando los estados la han aceptado expresamente. Vuelve a recaer una regla general en el carácter voluntarista del derecho internacional público. En consecuencia, no se puede demandar un estado si éste no ha aceptado la jurisdicción del tribunal, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, los estados pueden otorgar competencia a un tribunal internacional de las siguientes maneras, ¿no? La primera manera es mediante un tratado que establece el órgano judicial, ¿no? Ese tratado puede ser bilateral, multilateral, y puede pactarse antes o después que surja el litigio. O sea, eso es interesante desde la perspectiva de la resolución, porque puede haber surgido el litigio, pero lo constituimos después de que surgió, ¿ya? Algo que no podría ser en el derecho nacional, por ejemplo, ¿no? A propósito del derecho penal, por ejemplo, en cuanto a que el tribunal tiene que estar establecido con anterioridad a la perpetración del hecho. Los ve por la segunda eh, forma de otorgar competencia a un tribunal en materia internacional es que los estados pueden conferir competencia a un tribunal internacional mediante la llamada cláusula facultativa de jurisdicción obligatoria, ¿ya? La que consiste en que el Estado declara que reconoce como obligatoria ipso facto y sin necesidad de convenio especial la jurisdicción del tribunal. Aquí nos encontramos, por ejemplo, con la Corte Internacional de Justicia o con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? En la cual eh, eh, un Estado declara que reconoce como obligatoriamente, ¿no? De ipso facto, ¿no? De inmediato y sin necesidad de convenio especial la jurisdicción del tribunal. En cuanto, y como ejemplo, tenemos la Corte Interamericana de Justicia, perdón, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? En cuanto a la jerarquización ahora, podemos decir que los órganos jurisdiccionales del derecho interno es propio de eso. Hablamos de la jerarquización de las diferentes grados de conocimiento, ¿no? Bueno, en derecho internacional no existe, no existe una jerarquización de derechos o de tribunales internacionales, no existe, ¿no? Lo que son independientes y autónomos entre sí, o sea, los tribunales internacionales son independientes y no se rigen por lo que dicen los otros tribunales. Es bastante interesante eso en el sentido, porque ocurre lo contrario en la legislación interna, que vemos que la jurisprudencia, de alguna forma, va a sentar ciertas formas en las que los jueces van a guiar, ¿no? Si bien es cierto, no va a ser propio de resolver una contienda jurídica, pero sí se aprecia, ¿no?, en la jurisprudencia cómo los tribunales van adquiriendo, ¿no?, un cierto criterio. Bueno, en cuanto al elemento jerarquización, dijimos que los órganos jurisdiccionales del derecho interno sí lo tienen, y respecto a los internacionales, o sea, los tribunales internacionales no lo tienen, ¿no? Por tanto, son independientes y autónomos entre sí. Por lo general, entre ellos no existe ninguna coordinación orgánica, y de ahí que sus sentencias no admiten otros recursos, ¿no?, que los que pueden ejercerse frente al mismo tribunal, ¿ya? Por ejemplo, el recurso de apelación, inimpensable en el derecho internacional. Acá, en el derecho interno, sí, se puede recurrir de apelación a la Corte de Apelaciones de un tribunal de primera instancia, ¿no? Como así también se puede recurrir a la Corte Suprema, ¿no?, como tribunal de segunda instancia y superior jerárquico de la Corte de Apelaciones a través del recurso de casación en la forma y el fondo, en materia civil, ¿no? Bueno, los fallos generalmente son de única instancia, como ya dijimos, por tanto no tienen un grado de conocimiento superior, no están supeditados a una jerarquización, y los fallos no son susceptibles de apelación. En el caso de la Corte Internacional de Justicia, su estatuto solo admite, en calificadas circunstancias, los recursos de interpretación y revisión. Eh, Esto, en general, ha sido como una introducción en cuanto a cuál es el concepto del derecho internacional público, a qué nos lleva, cuáles son sus ideas y lo que podemos establecer como derecho internacional público, ¿no? Y damos por finalizado acá esta clase introductoria. Esperamos que haya mejor coordinación con los siguientes cursos. Yo voy a dejar en el aula virtual el número del curso, o sea, la hora, perdón, la fecha,
para que, con su debida antelación, para que podamos coordinarlo. ¿Ya? Yo creo que voy a fijar una reunión para pasado mañana, dentro de las mismas horas, para efectos no de continuar con la siguiente materia y también revisar aquellos puntos que sean más importantes de la materia en que estemos más débiles. Así que espero que esta clase asincrónica le haya servido como introductoria. Para todos efectos, mi correo está dentro del aula virtual, pueden hablar. Yo voy a dejar una pequeña, un pequeño foro, ¿no? También hay material de apoyo, que el PPT que le acabo de mostrar, que le estoy mostrando ahora, de hecho, acabo de salir, pero en aquel PPT pueden encontrar un resumen del libro de Edmundo Vargas Carreño, que es el que estamos utilizando para esta cátedra y que pueden encontrarlo en la biblioteca, por lo menos en la biblioteca de la Universidad de La Serena está este libro, que es el que utilizó el profe Sergio Beltrán el año que me hizo Derecho Internacional Público. No sé si está utilizando el mismo, pero tiene ideas bastante generales y que les van a ayudar, sin lugar a duda, a resolver mucho mejor la cátedra. Así que eso pues chicos, los dejamos. Muchas gracias por ver este video en el futuro y que nos vemos en la siguiente clase sincrónica. Muchas gracias.